Bueno, estamos nuevamente en Soluciones. Gracias a Juan Manuel Suárez Pinto y su canal TV1, que nos permite emitir por ese prestigioso medio. Y hoy contamos con la presencia del doctor Carlos Louche. Y además nos va a ayudar en la conducción Lucas Salmigni. Vos, Lucas, ¿te animás a leer el currículum del doctor Carlos Louche? No hay problema. Bueno, Porque es bastante extenso. Es abogado recibido en la Universidad Católica Argentina en 1993, Colegio Público de Abogados Cava, matrícula tomo 51, folio 224. Posgrado en Economía Asociativa, Economía Civil y Desarrollo Territorial. Tiene muchos antecedentes profesionales, pero nos vamos a centrar en que él es el director de la Fundación Silvio Gesell. ¿Verdad? ¿Esto sí? Sí, efectivamente, del Instituto de Estudios Económicos Silvio Gesell. Silvio Gesell, exactamente. Bueno, vamos a escucharlo entonces al doctor, salvo que vos quieras, porque el currículum, perdóname, Matías, perdóname, Lucas, lo que sucede es que el currículum es tan extenso que nos llevaría medio programa, pero de todas maneras va a estar en el programa cuando está editado, va a salir todo lo que el doctor Carlos Louche ha hecho durante toda su vida. Parecería que tuviera 100 años, pero no, es muy joven. Así que, yo me tomo el atrevimiento de en este momento hacer una nota con él, que es una charla de café, debido a que somos amigos, pues si fuera alguien al cual no conozco directamente con ese currículum, yo no me meto. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, muy bien, muy contento, con un gran cariño y afecto por Walter y por todos. La verdad que disfruto mucho nuestras entrevistas, nuestras charlas, ¿no? Para mí es un placer, una charla, efectivamente un café entre amigos, así que gracias. ¿Qué nos podés decir sobre el instituto, sobre Carlos Louche, sobre esa prohibida economía que no se difunde porque pienso que es una economía que sirve, no es la economía del maltrato y de la, digamos, de la falta de elementos? Es la economía de la abundancia, no es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo es una economía que no es una economía, es un martirio directamente lo que nos están haciendo. Con una impresora de dinero que la utilizan para comprarse el mundo, hacen de nosotros lo que quieren. Así que, por favor, háblanos del dinero oxidable, hablamos de todo lo que vos sabés, y lo que has escrito los libros, como por ejemplo El futuro del dinero, en colaboración con el doctor, ¿cómo era el nombre del doctor? Bernard Lietaer. Lietaer, perdón. Bernard Lietaer. Y además escribiste también en un libro sobre De esto no se habla, ¿no? Sí, De esto no se habla, la otra economía, en el año 2003. El futuro del dinero con Lietaer en el 2005. Y en el 2015 Keynes y Gesell, donde sacamos un poco a la luz el origen de todo este pensamiento de la economía de la abundancia, la economía natural, ¿no? Y siguiendo lo que vos decías, Walter, recién mencionaste una expresión sobre una economía para todos. Claro, acá en realidad estamos hablando de una economía inclusiva, no una economía exclusiva para unos pocos, como se suele decir, una economía excluyente sería el término apropiado, ¿no? El término correcto es excluyente para muchos, exclusiva para algunos. Nosotros hablamos de una economía inclusiva en los sentidos que supone incluir, digamos, a amplios sectores o a toda la población al trabajo, a la producción, al consumo, al pago de impuestos, al trabajo formal, a los servicios. Pero ¿cómo ves que esto no ocurre? Y bueno, esto no ocurre porque efectivamente lo que tenemos es una economía de la escasez, una economía de la codicia, como decía Lietaer, una economía que busca la concentración económica, financiera. Por lo tanto, hay una gran brecha entre el 10% o quienes detentan la riqueza y la mayoría que no. Pero yo creo que esto tampoco tiene que ver con quienes detentan la riqueza en su mayoría, sino por un diseño político inadvertido de una información que no está disponible para la gente ni los profesionales en las universidades. Por ejemplo, son como cómo debería funcionar una economía de la abundancia, una economía que tenga que ver con la naturaleza, con los equilibrios, con
con una relación orgánica entre las partes de una sociedad. Si consideramos que la sociedad fuera un cuerpo social, no puede haber sectores desnutridos, enfermos, necrotizados, donde la irrigación llegue a medias. Es algo antinatural. Esto es lo que venimos a exponer, y la solución concreta que dio Silvio Gesell en Argentina fue copiada en el mundo. Hoy estaba mirando el diario Clarín, si ustedes se fijan en las tapas, en la edición digital, habla de la discusión de los grandes economistas, siguen con el tema de vuelta con el caída del capitalismo, la crisis del capitalismo, posterior entonces otra vez de Smith y Marx y Keynes, cuando en realidad tuvimos un economista argentino-alemán que resolvió todo eso, que le dio el origen a Keynes y que desvirtuó completamente a Marx y a Smith, y que es argentino y todavía no lo conocemos. Es bastante vergonzoso, dice Silvio Gesell. Hay un museo en Villa Gesell que recomiendo lo vayan a visitar, que tiene la donación de la familia Gesell, de sus descendientes, de la biblioteca, y una cantidad de material, elementos de todo el mundo, que es patrimonio argentino, y todavía no conseguimos que haya un reconocimiento oficial de eso, ¿no? Es bastante vergonzoso, y él habla del bajo nivel que en general tienen nuestros, creo yo, ¿no es cierto?, profesionales, no solo académicos, sino mediáticos, que realmente no estudian y repiten siempre el mismo guión, y así están las cosas, ¿no? Es decir, no hay un cuestionamiento sobre lo que se dice y lo que se hace, y los resultados están a la vista. Así que volviendo a esta economía natural, la economía de la abundancia, realmente requiere, bueno, un cambio de paradigma, un cambio de concepción de la política monetaria, ¿no es cierto?, y fiscal, para que esto sea posible. Pero es perfectamente posible, no es ninguna utopía, al contrario, lo que vivimos es artificial, es una escasez provocada, y vuelvo a decir, los grandes sectores por ahí favorecidos, si bien hay monopolios multinacionales, en general la población desconoce esta situación, cree que es natural que haya pobres y ricos, y la realidad es que lo natural es que vivamos todos bien, sobre todo en la abundancia y la tecnología que tenemos hoy en día. Si me permitís, esa es la Carlos, misión que tenemos, ¿no? Si me permitís, Carlos, sí, claro. Te pediría que después vamos a hablar de Gesell, pero que antes un pequeño síntesis de quién era Bernard Lietaer, porque sí, es importante saber quién era Bernard Lietaer, el que escribió el libro El futuro del dinero y en el cual vos participaste. Sí, Lietaer fue presidente del Banco Central de Bélgica, y además, lo que es más importante, fue el autor intelectual de lo que se llamó en ese momento el euro electrónico, el euro digital, que era el ECU, European Currency Unit, que en realidad fue un invento de Silvio Gesell, que también nació en Bélgica como él. Eso es muy curioso. Bélgica es un país que está entre los latinos católicos y los protestantes europeos, alemanes, holandeses, y los dos buscaban una conciliación entre las dos Europas, ¿no? La Europa romana, como la llaman los alemanes, y la Europa germana, protestante, nórdica, que tiene un sentido más capitalista en realidad de la organización. Pero más allá de eso, que los dos usaron el mismo término, con 100 años de diferencia, ECU, European Currency Unit, Lietaer instaló el sistema electrónico de intercambio, que fue la base sobre la cual después se construyó el euro, que originalmente se llamaba ECU, como Silvio Gesell lo propuso en su libro 100 años antes, cómo debía hacerse. Lietaer lo hizo, y escribió muchas obras. Pero entre ellas podemos destacar El futuro del dinero, por supuesto, pero su propuesta de generar monedas complementarias, dado que era difícil hacer un cambio en el mainstream, esto es, en el centro del sistema monetario, económico y fiscal, propuso la inteligente propuesta de instalar monedas complementarias que fueran equilibrando aquello que el sistema central no podía realizar, como generar empleo en la periferia, evitar el despoblamiento de los pueblos, la concentración económica, financiera y productiva, y eso tenía como base las experiencias de Austria y otros países que implicaron... ¿Podemos, Carlos, vos disculpá que yo te interrumpa, pero esto es una charla de café y me tenés que perdonar, y además somos amigos, no te vas a enojar conmigo. No, yo le diría al director que si pone 4 o 5 minutos nada más de la película El milagro de Brohl. ¿Lo pronuncié bien, Brohl? Extraordinario, El milagro de Bruegel. Ese es el ejemplo que tomó Lietaer para ahora, 100 años después, ponerlo en toda Europa. Extraordinaria película, Walter, muy buena propuesta. Entonces, que coloque esos 3 o 4 minutos
para que la gente vea de qué se trata el dinero, ¿no? ¿Qué es el dinero? Stellt sich einmal Folgendes vor. Jeder ist verschuldet. Da muss ich mir nichts vorstellen. Jetzt passt's auf. Ein Gast kommt in unseren Ort, geht zum Zensor, will ein Zimmer. Ein Zimmer? Legt einen Hunderter auf den Tisch und kriegt einen Schlüssel. Jetzt nimmt der Zensor den Hunderter, geht damit zum Lechner, zahlt ihm damit seine Schulden. Dankeschön. Der Lechner geht mit dem Hunderter zur Wirtin und begleicht damit seine Zeche. Dankeschön. Die Wirtin geht zum Toni und zahlt ihm die Würstchen und das Fleisch. Bitte. Gerti! Gerti! Und der Toni geht mit dem Hunderter zur Gerti und gibt ihr endlich ihr Geld. Und die Gerti geht zum Zensor, legt ihm den Hunderter auf den Tisch und zahlt ihm die Zimmer, die sie immer bei ihm nimmt. Und am Schluss kommt der Gast grantig von oben, sagt, das Zimmer gefällt mir nicht, nimmt den Hunderter, der da liegt, und geht. Also was ist Geld? Ein Tauschmittel. Und was ist ein Tauschmittel? Eine Vereinbarung. Wir einigen uns darauf, dass ein Fetzen Papier was zählt. Michael, von was redest du da bitte? Dass Geld an sich nichts wert ist. Und weiter? Dass es um den Glauben daran geht. Red Klartext, Sakrament. Wir machen unser eigenes Geld. Aha. Und wie? Scheiß das? Das ist die einzige Alternative, wo wir niemandem was wegnehmen müssen. Wir haben die Rohstoffe, die Maschinen, wir haben die Arbeitskräfte. Warum steht die Fabrik also still? Weil ein lächerliches Tauschmittel fehlt. Absoluter Schwachsinn. Wieso? Es ist nicht möglich. Im Gegenteil, es ist ganz einfach. Ist es nicht? Wieso? Weil es illegal ist. Wer soll etwas dagegen haben, wenn wir uns selber helfen? Schon einmal was vom Banknotenmonopol gehört? Ja, aber wenn die Teilnahme freiwillig ist und kein Annahmezwang besteht und keine allgemeine Gültigkeit, dann Ihr guter Wille ist recht und schön, Herr Bürgermeister, aber es ist und bleibt verboten. Vergessen Sie es. ¿Vos le ves alguna similitud a lo que propone TI, por ejemplo? Sí, absolutamente. Yo creo que TI, que es la tarjeta electrónica de intercambio, ya hace muchos años que ha desarrollado una tecnología apta y con la misma filosofía eficaz de generar los intercambios en aquellos lugares donde no se puede realizar por falta de dinero y lo sustituye eficazmente en base al modelo de la película que vamos a ver, que es justamente el milagro de Bergel, se dice en alemán, en la ciudad de Bergel, en Austria, justamente que el alcalde, ante la escasez y la crisis, decide emitir un bono municipal para que la gente pudiera ir a trabajar, intercambiar bienes y servicios, y hoy en día eso se puede hacer con gran ventaja con tarjetas como las de TI, que yo creo que ese modelo que habría que adoptar para todo el país, digamos, ¿no? En un sentido limitado a lo municipal o regional. Creo que es una gran experiencia. ¿Puedo decir algo para compartir? Bueno, yo lo que había hablado con Walter, la intención de estos espacios es generar conciencia y ver que, diríamos, el sistema no solo nos miente con los medios de comunicación, la economía, la medicina, la política, sino que juegan con nuestras emociones. Entonces, uno va de a poco descubriendo la trampa, desde el lado económico, desde el lado político, desde el lado de la salud. Entonces, en este programa Soluciones, lo que queremos impulsar es el programa TI para que la gente que piensa distinto, que no quiere seguir todo lo que la élite tiene preparado, empecemos a unirnos para ir tratando de buscar otras alternativas más humanas, diríamos, y menos
de ganado, diríamos. Así que la idea de estos espacios es para ir creando conciencia y entendiendo desde lo económico, desde la salud y desde todos los ámbitos humanos, ¿no? Que nos manipulan, nos engañan, ocultan la información eficaz. Hubo mucha gente que luchó por cambiar la cosa y tiene que ser conocida, además en estos tiempos, ¿no? Es lo que yo opino, ¿no? Carlos, no sé, ¿se me escucha o estoy mutado? Perfectamente. Ah, bueno. Carlos, ahora sí, háblanos de Gesell y su moneda oxidable. Bueno, Silvio Gesell, a partir de su experiencia en la Argentina a fines del siglo XIX, después de la crisis de la Baring Brothers, que se sufrió en la Argentina una moratoria de la deuda externa, una crisis hiperinflacionaria como la de Alfonsín, descubrió que las amplias oscilaciones en el tipo de cambio generaban inflación y generaban recesión y una sobrevaloración del tipo de cambio o una devaluación abrupta que a su vez volvía a generar inflación y que eso no era natural. Entonces ahí descubre que el sistema monetario no era natural, no seguía las leyes de la naturaleza, que estaba basada en realidad el sistema monetario en el oro y en la tasa de interés. Y la tasa de interés, que es acumulable, que además, como su nombre lo indica, al ser acumulable la tasa de interés se llama compuesta, se capitaliza su vencimiento si no se paga, lo que hace es generar una deuda cada vez mayor, que va aumentando exponencialmente y que hace de imposible pago la misma al deudor. En una economía que tiene crisis, desempleo y recesión, los deudores que toman dinero para producir no pueden vender su producción y se ven imposibilitados de devolver las deudas financieras en general o comerciales, con lo cual se genera un círculo vicioso y entonces él propone, eureka, se le ocurre repetidamente estando en Buenos Aires, generar un sistema por el cual la economía y el sistema económico, el sistema monetario pudieran calzar perfectamente bien en un ciclo de funcionamiento natural, sin este tipo de ahogos o restricciones que se promovían cíclicamente dentro del sistema monetario, que están producidos justamente por la tasa de interés y por el oro. Y el oro tiene una característica que es muy particular, que es la escasez. Entonces, donde yo tengo escasez, y al no poder expandir la cantidad de oro o de dinero en una economía, lo que se produce es que la economía crece. En la Argentina llegaban inmigrantes, llegaban capitales, se extendía el ferrocarril, se generaban pueblos a la vera del ferrocarril, aumentaba la producción, aumentaban las cosechas, los servicios, los profesionales, la inmigración, pero la cantidad de dinero era siempre la misma porque la cantidad de oro no variaba. Entonces se estaba produciendo una tensión, pues el dinero no alcanzaba y había una recesión artificial, inducida por la escasez de dinero. Dijo, esto no puede ser, y ahí es donde se le ocurre crear el dinero oxidable, que significa que el dinero debe equiparar las condiciones físicas, equiparar a las cosas y a las mercaderías como si fuera el mismo dinero una mercancía sujeta a la oxidación, al paso del tiempo, como pone ejemplo de la verdura, de la papa, de cómo se va la podredumbre, digamos, la oxidación de las máquinas. Entonces todo tiende a degradarse y el dinero también, de modo tal que en vez de acumularse lo que hay que hacer con el dinero es que circule y hay que empeorar sus condiciones de atesoramiento para que la gente en vez de atesorar consuma, gaste, mueva la economía, demande y genere con eso un aumento de la producción, de la oferta del empleo y consiguientemente la recaudación fiscal, con lo cual no debería haber déficit fiscal y por lo tanto no aumentar la deuda pública, porque no va a hacer falta, porque la economía crece y no va a haber déficit. Por lo tanto, todos los sistemas de endeudamiento fiscal, cuasi fiscal o internacionales serían innecesarios, cosa que al sistema financiero evidentemente no le resultaba conveniente, por eso probablemente no haya sido conocido Gesell y Keynes, y eso sigue así hasta el día de ahora. Por eso es que él propuso el dinero oxidable, porque en vez de generar interés, debía gravarse con una multa o con una tasa la acumulación sin usar ese dinero, es decir, yo lo puedo ahorrar, pero ese ahorro debe invertirse en un banco, el banco tiene que prestarlo. Y si eso no ocurre, debe castigarse al tenedor del dinero que impide la circulación, dado que él lo considera que es un bien público. Y eso es lo que ocurre en Argentina. Proponía que el dinero perdiera el 1% mensual, ¿no?
Exactamente. Después propuso un medio punto mensual, un 6% anual, digamos, y para lo cual el dinero perdía valor todos los fines de mes y había que comprar una estampilla que valía una X cantidad de centavos que representaba un medio punto de interés mensual. Entonces cada 2 meses el dinero perdía 1% del valor y sucesivamente hasta llegar al 6% al fin de año. Entonces el dinero caducaba si vos no le ponías la estampilla. Entonces realmente para poder usar el dinero había que pagar una estampilla y el dinero mantenía vigencia por un mes más. Esa fue la solución que generó que la gente pagara las deudas y consumiera antes que llegue fin de mes para no tener que pagar la estampilla. Entonces la gente no acumulaba, gastaba y así la economía se reactivó. Esa es la verdad de la historia. Tengo entendido que Gesell estuvo con Perón, o alguien, no sé si fue él, o alguien muy allegado a él. El hijo. Sí, el hijo Ernesto Gesell, que le regaló los libros y el proyecto de nacionalización del dinero que Perón en el año 46 trasladó a la nacionalización del Banco Central y mediante una serie de leyes y decretos a la nacionalización de los depósitos, haciendo propio el proyecto de Silvio Gesell, escrito en 1893, bajo la denominación de un libro que publicó en castellano en la ciudad de Buenos Aires en ese año, que se llamó La nacionalización del dinero. Fue el único país en el mundo que lo hizo y fue justamente un poco más de 50 años después que escribió Silvio ese libro, que fue el que le regaló junto con el proyecto de nacionalización el hijo de Silvio, que publicó los libros en castellano, Ernesto Gesell, el que fue el sucesor de Casa Gesell, después que muere Silvio, el dueño de Casa Gesell, fundador de Dunamar también al sur de Necochea, hermano de Carlos Gesell, fundador de Villa Gesell, y así fue como Perón dejó un documento agradeciendo muy expresamente las recomendaciones y sugerencias del hijo de Gesell y agradeciendo la entrega de ese proyecto, de ese material, ¿no? Que él después hizo efectivo. Nosotros tuvimos una experiencia, no digo igual, pero parecida con el Patacón y las monedas virtuales de los años de la gran crisis. Sí, exactamente. Lo que pasó acá en el 2001 en la Argentina fue similar a lo que pasó en la Gran Depresión de los años 30 en el hemisferio norte, donde justamente al caerse las bolsas y los mercados, lo que se produjo es una quiebra masiva de muchas empresas y de sociedades de bolsa que tenían deudas que no pudieron cobrar, algo así como después pasó con la subprime en 2007-2008, y por lo tanto los países del norte entraron en una gran recesión, aumentó el proteccionismo, se disminuyó el comercio internacional, los mercados se cerraron y por supuesto las exportaciones e importaciones disminuyeron, empeorando el ciclo de la crisis y entrando en déficit todos los países y las empresas. Estos países del norte lo pretendieron solucionar, incluso Estados Unidos, con la emisión de dinero estampillado, como dijo Fisher y otros asesores del presidente Roosevelt, y en la Argentina en el 2001 se hizo lo mismo con los patacones, que si bien no estaban sellados, no era dinero bancario, todo el mundo se quería sacar los patacones de encima, guardarse los pesos y los dólares, con lo cual hizo que el patacón aumentara la velocidad de circulación y aumentara la cantidad de transacciones por unidad de tiempo en la economía, reactivando así violentamente la economía en la Argentina. Todo el mundo usaba patacones y efectivamente lo que se generó es una euforia prácticamente muy importante, que todo el mundo recuerda muy bien, en la construcción, en la actividad comercial y mismo en la recaudación fiscal, que aumentó 80% en 10 meses. Eso no debe ser desconocido y ni soslayado, y hasta el día de hoy no ha sido bien estudiado. Creo, puedo equivocarme, pero creo que entre los patacones y los clubes del trueque se evitaron una guerra civil en Argentina. Pero lo hablamos después de un pequeño corte, ya volvemos con el doctor Carlos Louche, que nos sigue ilustrando sobre qué podemos hacer ahora cuando termine esta pandemia, que no sé la inflación que se nos viene, pero todo eso se lo vamos a preguntar al doctor Carlos Louche. Ya venimos.
Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Bueno, continuamos con Soluciones, que se va a emitir por canal TLB1. Gracias a Juan Manuel Suaje Pinto, y que esperamos que se difunda y que la gente ponga me gusta y sus comentarios. O también no me gusta, si pone no me gusta, también sirve. Y teníamos unas preguntas pendientes con el doctor Carlos Loucher. ¿Las podés contestar, Carlos? Sí, por supuesto. Habíamos hablado sobre el tema de la crisis del 2001 en Argentina, del sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, de los sistemas de las burbujas actuales, del sistema de TI. Díganme ustedes por dónde les gustaría seguir, pero... Donde a vos te parezca, Carlos. Vos sos el especialista en todo esto. Así que hace muchos años que trabajamos en todo este tema y yo siempre tuve en vos una gran referencia y a veces un maestro también. No, de ninguna manera. Usted, Walter, es un líder. Walter quizás, no sé si la gente y la audiencia lo conozca, pero es un hombre de muchísima trayectoria, compromiso por la vocación, el esfuerzo, el sacrificio que ha hecho por los temas sociales, y él ha detectado, como otros, y él lo ha llevado a la práctica, que la solución realmente, como llama él a la empresa, soluciones, están a la mano, pero por un tema de ignorancia, de educación o de desvío de la información, uno no llega a acceder a lo simple, ¿no? A veces lo difícil oculta lo simple. Palabras difíciles esconde la solución a los problemas. Y realmente lo que tenemos acá es una posibilidad muy concreta de encontrar soluciones a nuestros problemas y que tiene que ver simplemente con la circulación del dinero y con una forma de hacerlo eficaz. Es por eso que ha desarrollado a través de soluciones justamente la tarjeta TI, que hoy estuvimos hablando, cuyos socios, cuantos mayor cantidad sean, mayores actores, incluyendo políticos y empresas, digo por municipios y entidades, puedan intervenir en un sistema de intercambio similar a un sistema monetario cerrado, la riqueza del colectivo aumenta y se multiplica. Esto es una realidad y esto no está disponible en los medios. Y yo creo que esto habría que señalarlo, y es una de las tesis, quiero mencionar y redondear, ahora te dejo, Lucas, del libro que yo recomiendo enfáticamente que lean, quienes lo puedan conseguir, y se consigue en el reparo o por Mercado Libre, como sea, que es el libro de Keynes y Gesell.
cómo en realidad el keynesianismo nace de Silvio Gesell, que a su vez nace en la Argentina. En ese libro se explican las patologías de la tasa de interés, de la escasez y de la pobreza inducida, y cuáles son sus soluciones, como justamente una de las cuales mencioné recién, que es TI, y las otras experiencias internacionales que hay sobre la materia. Creo que quien quiera saber cómo funciona el sistema monetario, cómo funciona la historia argentina y cuáles son las patologías que tenemos, allí va a encontrar las respuestas que estaba buscando. Sí, Lucas, decime. No, lo que yo quería decir es que, diríamos, se está viniendo un cambio de paradigma que hay que ir intentando leerlo, ¿no? Entonces, en ese cambio de paradigma, en el cual nos van imponiendo muchas cosas, tal vez TI puede servir para ir conociéndonos, ver qué gente hay en cada lugar, anotándose lo que uno hace, si uno vende un servicio, o tiene un negocio, o tiene una escuela. Hay que ir tratando de formar las comunidades de gente consciente que lee, que está en contra, diríamos, de las medidas impuestas, y la verdad que en todas las áreas, la medicina, está la medicina germánica, que hay que conocer las ideas de Silvio Gesell, hay que ir desmembrando todas las mentiras y empezar a unirnos, porque ellos ya tienen sus planes y nosotros tenemos que avanzar con los nuestros, pienso yo, ¿no? Bueno, Carlos, continúa con tus explicaciones. Escúchame, por favor, cuando me hagas la factura por todo lo que dijiste, no, hacémela así, sin IVA, porque va a ser muy cara con todo lo que dijiste de mí. Así que te agradezco mucho, pero es demasiado elogio. No, seguí expresando todo lo que conoces y lo que sabés sobre Gesell y sobre el sistema que podría salvar al mundo, por favor. Sí, sí, efectivamente, no, sí, realmente no creo estar exagerando, sinceramente, Walter, yo siempre te admiré mucho por esa perseverancia, por esa convicción, por ese amor, ese cariño, ese desinterés, por lo menos por no renunciar a un ideal, a una lucha, a ver el sufrimiento que nos rodea, un sufrimiento sin ningún sentido, las pymes, los empresarios, emprendedores como vos, cómo se han visto frustrados por la falta de crédito, una falta de crédito artificial, política, inducida, innecesaria, que causa tanto dolor e impotencia. Y bueno, hemos puesto toda nuestra energía, yo también, Lucas, todos quienes nos hemos dedicado a esto, a dilucidar por qué y cómo solucionarlo con el buen diagnóstico. Y eso estamos haciendo acá. Lo que la gente está escuchando por ahí es el resultado de muchos años y sacrificios que hemos tenido, Walter, para llegar a las conclusiones que estamos transmitiendo, ¿no? Mira, Carlos, te iba a decir Carlito, Carlos. Doctor Louche tendría que decirte, pero te digo Carlos. Carlos, un minuto nada más, yo voy a explicar algo que dio origen al tema TI. Que yo tenía una industria y tenía que ir al banco a pedir plata para poder durar y poder esperar el cobro y todo lo demás que está inherente a una empresa. Y yo miro un papel que dice, el Banco Central pagará no sé si era un peso, qué sé yo, hace más de 45 años, así que no me acuerdo si era un peso, no sé, algo que el Banco Central había emitido. Y yo digo, pensar que por mi trabajo, por el esfuerzo de todo el personal que está con nosotros, todo lo que estamos nosotros produciendo, tenemos que ir a pagar intereses y darle la ganancia a alguien que lo único que hace, te da un papelito impreso. Puede ser. Y ahí dije, vamos a ver si hacemos algo. Y ahí se me ocurrió la idea de TI. Pero bueno, lamentablemente es muy difícil ir contra el sistema, porque el sistema no quiere que uno se independice. Lo primero que hicieron cuando salió el patacón y salieron las monedas locales fue defenestrarlo y que el doctor de la cabeza grande, Duhalde, hiciera un desastre con el Club del Trueque y con todo lo demás. Fue él el que destruyó todo eso. Yo lo escribí en esa época en el periódico Tribuna y además nombré a un argentino que estaba en España, Guillermo Becher, que escribió La Tercera Vía, La Cuarta Vía, La Quinta Vía, una persona muy inteligente, santafesino, que me vino a decir desde España que lo estaba perjudicando porque hablé sobre él y algunas cositas del trueque. Y él vino de España para decirme que lo había perjudicado. Y Duhalde, en absoluto,
comunicó para decir, ¿me estás mintiendo o qué estás diciendo? Porque era toda verdad. Entonces Claro. fue un instrumento de la derrota de la moneda del pueblo. Fue la de él. Pero bueno, seguí vos, Carlos, seguí vos, porque no me despida a mí, por favor, porque el programa va a ser mío en lugar de tuyo. No, habla. Adelante, Lucas. Lucas quería decir algo. No, lo que quería decir es que todas estas herramientas de ir tomando conciencia nos van demostrando que el poder lo tenemos nosotros, no ellos. No puede ser que un 1% tenga el poder sobre un 99%. Todo se basa en una decisión, en perder el miedo, en decir, mira, hay un montón de sistemas económicos, cuando me imponen a mí una crisis, yo hago trueque, tengo todas las ideas de Silvio Gesell en la mano, y cuando a mí me vengan a esclavizar, yo ya tengo otra cosa. Entonces, el poder lo tenemos nosotros, no ellos. Eso es lo que hay que entender. Y hay que, bueno, salir del mantra del miedo y de las cosas no se pueden hacer. Uno tiene que luchar por sus sueños, ¿no? Así absolutamente. Que bueno. Y con el conocimiento, que es lo que aquí promovemos, se puede lograr esa ruptura de las cadenas, ¿no es cierto? Por eso el sistema educativo en Argentina, atacar el sistema educativo es atacar la libertad de la gente, ¿no? Y nuestra nación se basó justamente en uno de sus pilares, fue la educación. Y bueno, eso es lo que hay que recuperar, y es lo que hace este programa. Así que, rescatando entonces de vuelta la figura de Gesell, como el creador de la economía moderna, ¿no es cierto?, que siguió Keynes y que llevó a Inglaterra, Estados Unidos y Alemania. Parece muy raro esto, por supuesto, a Francia y a toda Europa. En realidad fue así, y esto no es reconocido por la Academia Argentina todavía, como muchas otras cosas, que habla también del menosprecio o disvalor que tenemos sobre la propia cultura, el propio conocimiento y la propia historia, bastante distorsionada, que es un deber recuperar. Yo creo que cuando podamos recuperar integralmente y podamos hermanar la historia con la realidad presente de una forma constructiva, vamos a encontrar soluciones, realmente vamos a encontrar otro futuro, porque la distorsión es la que nos ha llevado a perdernos, a mirar afuera cuando la solución estemos adentro. Y más allá de cuestiones principistas, vuelvo a decir de que en el momento la herramienta del trueque, los clubes del trueque, dio solución a 5 millones de personas, 2 millones de familias, y eso fue extraordinario. Después hubo maniobras políticas que lo desvirtuaron, lo desplazaron, y fueron infiltrados, sobreinflados, con sobreinflación. También es cierto que hay que reconocer que hubo empresas, provincias que emitieron bonos y sobreemitieron. Si bien los patacones fue una solución, hubo otras provincias que empezaron a emitir y a sobreemitir como si realmente generar riqueza fuera darle a la maquinita, y se derrumbó también el sistema de las cuasimonedas porque hubo abuso, esto hay que decirlo, porque no se respetaron cuáles son las técnicas, los límites y la metodología de impresión, que tiene que ir de acuerdo a cómo va creciendo la producción de bienes y servicios, la riqueza de un país, y no con una maquinita que con eso no se crea riqueza, se crea con política, con trabajo, con empresas y con crédito. Entonces muchos gobernadores, realmente simplificando la cuestión, emitían libremente, y así emitían a 100, pero la moneda en el mercado valía el 50%, el 40% como llegó a volver el federal, por la sobreemisión que tuvo Entre Ríos con el federal, el SECACOR, y así los 20, o por lo menos creo que fueron 14 monedas provinciales que se emitieron, de las cuales la mayoría tuvo un triste final, pero algunas anduvieron muy bien, como las de Tucumán y Salta desde la década del 80 y 90, que se emitieron bastante prudentemente y reactivaron la economía de esas dos provincias. El modelo que con la crisis después de Menem, todos realmente repitieron, y en la crisis del 2001 se desbordó, ¿no? Efectivamente se desbordó y hubo un abuso del instrumento, un instrumento que tenía soluciones, fue desvirtuado por algunos. Esto podría ser un resumen de también lo que ocurrió en ese momento, ¿no? Que si lo hiciéramos de forma ordenada en esta época, se podría utilizar como una herramienta de progreso realmente, ¿cierto? Sería interesante, porque recién vos tocaste un muy buen punto, que es la emisión y la inflación. Son dos cosas que pueden ir en algún momento de la mano. Pero aparte de lo que está haciendo el gobierno con las LELIQ y todas las monedas que, o los, no son monedas, sino simplemente son depósitos para sacar la liquidez de la calle, habría otros métodos, como por ejemplo, bueno, el que proponía Gesell, que era que el dinero perdiese valor. Pero sí, la emisión es importantísima para que
un sistema, digamos, una región, una población, pueda tener la herramienta que le permita desarrollarse. Ahora, ¿hasta qué punto hay que emitir? Depende también de lo que hace el que emite, porque si yo emito dinero y lo utilizo para, bueno, hacer fiestas o para andar a saber cuántas otras cosas raras, no van a la producción, que es lo que hace que se produzca la inflación. Cuando vos pagás algo que no está dirigido directamente a la producción, emitiendo, con eso estás provocando la inflación, pero cuando lo pones a producir productos, la inflación, después, disculpen que diga producir productos, digamos a construir o fabricar productos, la inflación no tendría por qué existir, porque se dividiría. Justamente está muy bien dicho, porque el respaldo de la moneda justamente son los bienes y servicios, porque el dinero representa la riqueza, el dinero no es riqueza. El dinero representa la riqueza, porque yo tengo un título de crédito contra un bien que por ahí tenés vos o cualquier otro, y puedo pagarle impuestos al Estado y el Estado me los debe aceptar. Y vos también, si tenés una venta, me los debes aceptar, porque es un título de crédito sobre un bien que vos me vendés libremente. Ahora bien, ese dinero tiene valor porque representa uno a uno la cantidad de bienes y servicios que se producen en una economía durante un determinado periodo, un periodo dado. Por ejemplo, un año, como se calcula el Producto Interno Bruto o PIB. Y si yo tengo un producto de 200.000 millones de dólares, debo tener dinero por 200.000 millones de dólares circulando que lo represente. Ahora, esa forma de emitir y hacer circular el dinero y convertirlo en crédito para la producción o el comercio, también debe estar determinado por la política monetaria, ¿no?, del Banco Central y del Ministerio de Economía. Esos descalces son los que evidentemente no ocurren en la Argentina, pero si la política fuera racional y natural, no se debería verificar ningún desequilibrio, digamos, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que los desequilibrios tienen que ver con un manejo, digamos, no natural, no racional de estos instrumentos. La verdad, no deberían existir recesiones y crisis, y es mala praxis que así ocurra, ¿no es cierto? Sí, Lucas. No, que hay una élite que emite y restringe la moneda y marca las pautas del desenvolvimiento de la economía. Cuando ellos quieren que a un país le vaya mal, se retiran los capitales del país, entonces se producen ciertas crisis. Entonces ellos... Sí, es interesante ese tema. Es interesante porque sí, efectivamente, la Reserva Federal nace en 1913, un año antes de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, y el dólar, que era el bono, la moneda, el billete emitido por esa Reserva Federal, era comprado por el Tesoro de Estados Unidos, que le daba el Tesoro, o sea, el gobierno, al pueblo de Estados Unidos, le daba títulos de deuda a la Reserva Federal a favor contra el Tesoro norteamericano, que se convertía en deudor de la Reserva Federal. Ahora, la Reserva Federal era un banco privado, lo es al día de hoy, y emite un bono privado que el Estado norteamericano lo hace público y oficial, y es el que además impone con su potencia económica, militar, financiera y política al resto del mundo, por lo cual tenemos el dólar privatizado, en realidad que es el dólar que usamos para el comercio internacional. Es el dólar que la Argentina necesita para pagar sus importaciones y para funcionar como un país dentro de un sistema global, dado que el dólar es la moneda de intercambio en el mundo, por eso hay que exportar e importar para tener la divisa que necesitamos para poder funcionar. Me parece que esa es una distinción importante a tener en cuenta, porque a partir de los acuerdos de Bretton Woods en 1944, el dólar se impone como moneda internacional, se le da un respaldo oro, el oro estaba en todos los países, pero después con la reforma de Nixon en 1972, donde Nixon conoce y rechaza la conversión a oro del dólar norteamericano, se descalza esa relación de paridad y el dólar empieza a flotar y a tener un valor por sí mismo respaldado en el poderío de los Estados Unidos, ¿no? Entonces realmente la política monetaria que realiza la Reserva Federal impacta en el resto del mundo, tanto su política monetaria y su tasa de interés como la política económica en general de Estados Unidos sobre el resto de los países, ¿no? Porque necesitamos dólares para movernos. Ahora, para las economías internas no sería necesario tener dólares, salvo para los economistas liberales como Milei y los fundamentalistas del mercado que dicen que sin dólares no podemos funcionar, cosa que no es cierto. Los dólares hay que administrarlos para el comercio exterior o financiero, pero se puede funcionar en el mercado interno sin dólares, pero eso todavía no lo hemos hecho.
Ese sería un resumen sobre la potencia que tiene la Reserva Federal y los organismos financieros internacionales, que se llaman organismos multilaterales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que custodian justamente la preeminencia y predominancia del dólar frente al resto de las economías, de modo tal que controlan bastante bien solucionar los problemas de desbalanza comercial y financiera para mantener deudores a los países de la periferia y acreedores a los países del norte, ¿no? En realidad, para eso están. Sería muy arriesgado decir, perdón, Luca, sería muy arriesgado decir que en breve el dólar va a perder su valor. No digo en la Argentina, porque acá puede pasar cualquier cosa, sino en el mundo, porque las economías están cambiando a oro para las transacciones. ¿Qué opinas, Carlos? Bueno, hay varios pronósticos que así lo dicen. Nosotros lo venimos diciendo hace rato, que creemos que el sistema como está concebido actualmente no tiene mucho tiempo más para durar, porque realmente lo que ocurre es que el sistema perdura en su funcionamiento a través de las burbujas financieras. Fueron las .com, después las subprime, después las burbujas por los derivados financieros, por las deudas de los países del tercer mundo. Siempre esto se genera a través del apalancamiento financiero, crediticio, y las deudas se sobrevalorizan, y después realmente tenemos una caída en los mercados, explota la burbuja y se genera una crisis general. Este sistema ha seguido funcionando de esta manera, las burbujas cada vez son mayores, y por lo tanto en algún momento vamos a ver que esto no se va a poder sostener, va a volver a explotar, y realmente la gente va a ir a los bienes concretos como los inmuebles, los autos, el oro en este caso, los metales, las propiedades, para poder evitar la inflación que una crisis de este tamaño podría generar. Y todo indicaría que realmente si la Reserva Federal llega a retirar los estímulos, la sobreemisión que estamos viendo en el mundo, evidentemente el mundo está quebrado, si no fuera porque la Reserva Federal sigue emitiendo. Si dejara de emitir, quiebra todo. Ese es el resumen. Sí, a ver, en este programa Soluciones, para ir más o menos cerrando la charla, es que nosotros queremos mostrar un sistema económico diferente, y que este sistema económico diferente puede servir como anticuerpo para lo que se viene, que es inevitable. O sea, esto del dólar hace muchos años que se viene hablando, y formar este tipo de anticuerpos, ir anotándose en el programa TI cada uno lo que hace, ir uniéndonos, va a hacer que la cosa cambie, o sea, que estemos preparados para lo que se venga, porque sabemos que el cambio de paradigma está, sabemos que quieren un nuevo orden mundial, sabemos que esto del dólar va a explotar, sabemos que cada vez nos van empujando más a la unión, y es inevitable que lo hagamos. Así que yo les recomiendo a cada uno que se anoten, y vamos a dejar el link, anote cada uno lo que hace, yo me dedico a esto, yo vendo aquello, entonces ya nos vamos a ir uniendo en capital, en provincia, lo que cada uno hace, ¿no? Para empezar a hacer un anticuerpo a esto que se nos viene encima, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Perfecto sería. Pero bueno, creo que nosotros vamos a hacer una serie de programas donde daremos unas ideas. También estamos trabajando para que los grupos de WhatsApp tengan un lugar en Canal TV1 para que puedan expresarse. Pero ahora, para terminar el programa, porque creo que ya llegamos al final, yo le pediría a Carlos que nos diga algo que quiera expresar él mismo, y que no sea una pregunta, sino que sea lo que él quiere expresar. Carlos. No, yo quiero expresar, y muchas gracias, Walter, un profundo sensación y sentimiento de esperanza en el futuro, de esperanza, o por lo menos de confianza en que nosotros como género humano vamos a poder sobrellevar una crisis que se avecina, que tiene que ver con lo que mencionamos de la burbuja financiera. Yo creo que ya hemos mostrado en otros momentos en Argentina que no solo a través de la solidaridad, sino a través de la organización y realmente de esas experiencias positivas, deberíamos construir sistemas de intercambio que nos permitan salir de los vaivenes que genera el sistema bancario, o de la escasez o la falta de trabajo. En este sentido, yo creo que tenemos que estar atentos para una futura posible crisis del dólar, que yo creo que está más cerca que lejos, y ahí tenemos que estar listos para tener los sistemas como TI,
como otro tipo de informaciones, de libros, de conocimiento, para ocupar el momento que ese espacio se va a generar en la ignorancia, en el desconcierto, con las herramientas nuevas del nuevo paradigma, una nueva forma de pensar, nuevos tipos de valores que están disponibles y que no son conocidos. Nos tenemos que preparar para ese momento, soy plenamente consciente y confiado de que eso va a ocurrir y veremos qué pasa, pero tenemos que estar listos. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo y te invitamos para un próximo programa, porque entiendo que tenés muchas cosas para decir, para aclarar. Además, tu gran experiencia en todos estos temas económicos, financieros, sociales. Yo te he escuchado en disertaciones extraordinarias. Te he visto con Lietaer, que has ido a Chile. Bueno, hay mucho que podés expresar. Me gustaría volverte a invitar y bueno, y que nos digas, aunque esto no se hace, ¿qué querés que te preguntemos? Porque tu experiencia es enorme. Entonces queremos tener parte de esa experiencia. Te agradecemos muchísimo y nuevamente estás invitado para el próximo. Bueno, muchas gracias, Walter, Lucas, todos un abrazo y ha sido un placer como siempre. Bueno. Creo que las cosas van a salir bien, hay que tener esperanza, por supuesto, confianza y hay que estudiar, como estamos haciendo acá. Así que un abrazo y estamos en contacto. Bueno. Muchas gracias, gracias a Lucas, gracias a Matías, gracias a Juan Manuel Suárez Pinto y será hasta el próximo Soluciones.